Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿verdad? Una vez más a un nuevo tema, ¿verdad? Nuestra clase de español. Espero se encuentren muy bien allí en sus casitas, al lado de sus familias, ¿verdad? Eh, Deseando, ¿verdad? Que haya prosperidad en su vida, ¿verdad? En la vida de sus familias. Pues esta semana vamos a estar, ¿verdad? Estudiando el tema que vamos a estar estudiando, como lo tienen en su presentación. Se llama el valor creativo en la comunicación. Lo que vamos a estar estudiando esta semana, chicos, es la oración gramatical, ¿verdad? No es un tema nuevo, no es un tema que nunca hayan visto, ¿verdad? Es algo que ya hemos visto, es algo que ya sabemos. Y lo que vamos a estar estudiando es cuáles son, qué es la oración gramatical, ¿verdad? Cuáles son sus términos, cómo está formada, ¿verdad? Entre otras cosas. La oración gramatical, para comenzar, ¿verdad? Es la unidad de comunicación formada por una palabra o grupo de palabras, ¿verdad? Que tienen sentido completo en sí mismo. Quiere decir que en ellas, ¿verdad? Hay autonomía sintáctica y una entonación propia. Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que una oración está constituido por sujeto y predicado, ¿verdad? El núcleo del predicado, que es, suele, en algunos casos, ¿verdad?, suele ser un verbo en forma personal. Estas cosas nosotros ya las sabemos. Y tengo unos ejemplos para refrescarnos un poquito la memoria, ¿verdad? Con el sujeto y el predicado, que es algo que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el sujeto, ¿verdad?, en la oración siempre es un sustantivo, ¿verdad? Y a veces es sustituido por un pronombre, eso nosotros ya lo sabemos. ¿Quién es el sujeto y quién es el predicado? El sujeto, ¿verdad?, es de quién se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Por ejemplo, el perro ladra mucho por la noche. ¿De quién se está hablando? Del perro, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el perro es el sujeto. Y ladra mucho por las noches es lo que se dice del sujeto. Por lo tanto, eso es el predicado. Otro ejemplo. Mi abuela hace magdalenas de chocolates. ¿De quién se está hablando? De su abuela, ¿verdad? Entonces, la abuela es el sujeto y hace magdalenas de chocolate es el predicado porque es lo que se está diciendo del sujeto. Luego dice, Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿De quién se está hablando? De Daniel. Por lo tanto, Daniel es el sujeto. Y persigue a las palomas en el parque, ¿qué será? Pues sí, es el predicado porque es lo que se dice del sujeto. Ahora bien, hay una oración más. Voy al colegio todas las mañanas. ¿De quién se está hablando? Yo se lo tengo ahí entre paréntesis, yo. Entonces, por lo tanto, yo es un sujeto tácito. ¿Por qué tácito? Porque aunque no esté escrito en la oración, pero nosotros lo deducimos. Entonces, ¿de quién se está hablando? Yo. Entonces, yo es el sujeto y voy al colegio todas las mañanas. Es el predicado. Entonces, la oración gramatical, ¿verdad?, está formado tanto por el sujeto, por el predicado, ¿verdad?, y un núcleo del predicado, que es cuando nos estamos refiriendo a un verbo. Esto es algo muy simple, ¿verdad? Solo era para refrescarnos un poco la memoria. Ahora bien, si avanzamos un poquito más, aquí es donde lo nuevo que nosotros vamos a empezar a ver y a estudiar. Ahora bien, en la oración, chicos, hay diferentes clases de sintagmas, ¿verdad? Y están divididos por categorías, ¿verdad? Entonces, en esta semana vamos a ver dos tipos de sintagma y luego vamos a ir viendo los que siguen. Entonces, está el sintagma nominal, que se abrevia SN en mayúscula, y está sintagma verbal, que se agrega SV, ambos en mayúsculas. Entonces, ¿qué es el sintagma nominal? Prestemos mucha atención para que no nos vayamos a perder durante la explicación. El sintagma nominal, ¿verdad? Básicamente se le dice cuando nos estamos refiriendo al sustantivo o palabra sustantivada. Quiere decir que cuando estamos hablando de un sujeto, ¿verdad?, de una persona, animal o cosa que realiza o que está haciendo la acción en ese momento, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a llamar sintagma nominal. Entonces, el sintagma nominal, vuelvo y repito, es un sustantivo, ¿verdad?, o palabra sustantivada. Va a ser sintagma nominal siempre que nos refiramos a un sujeto
¿verdad? A una persona, a un animal o cosa que esté realizando o esté experimentando, ¿verdad? El proceso expresado por un verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que esté realizando en ese momento una acción. Entonces, a eso se le llama sintagma nominal, al núcleo de un sustantivo. Ahora, por ejemplo, Martín aspiró profundamente. Entonces, ¿quién es el sujeto o la persona? Martín. Por lo tanto, Martín se convierte en SN, o sea, sintagma nominal. Siguiente, vamos con el sintagma verbal, ¿verdad? ¿Cuándo o cómo identificamos, un sintagma verbal? Entonces, estamos hablando cuando su núcleo es un verbo, o sea que se realiza en función del predicado. Entonces, al que nosotros, ¿verdad?, o la acción que está experimentando o padece el sujeto, ¿verdad? Entonces el sintagma verbal se refiere al núcleo del verbo, y este núcleo del verbo siempre va a ir en función al predicado, o sea que el sintagma verbal siempre, chicos, lo vamos a encontrar en el predicado y va a ser un verbo o el predicado mismo, ¿verdad? No siempre va a haber un verbo, sino que eso va en torno al predicado, ¿verdad? Lo que el sujeto está experimentando o padeciendo. Tengo la misma oración, ¿verdad? Martín aspiró profundamente. Entonces dijimos que Martín, ¿verdad?, era el sintagma nominal. Aspiró profundamente es el predicado, ¿verdad? Y ese predicado lleva un verbo, que es el verbo aspiró. Entonces, por lo tanto, eso se convierte en sintagma verbal, ¿sí? Entonces es algo muy fácil de identificar, solo tenemos que aprender a relacionar que el sintagma verbal tiene que ver con el sujeto y el sintagma nominal con el sujeto, y el sintagma verbal tiene que ver con el predicado en función de un verbo, o sea, el núcleo del verbo. Tengo varios ejemplos para que ustedes lo identifiquemos un poquito más, ¿verdad? Recuerde que usted puede ver este video todas las veces que sea necesario, está muy simple, tiene la información necesaria para que usted no se pierda, ¿verdad? Entonces usted lo puede ver las veces que sea. El primer ejemplo tengo, el niño se compró un perro caliente. Entonces, recordemos que cuando hablamos de sintagma nominal estamos hablando del sujeto, persona, animal o cosa, ¿verdad?, que está padeciendo una acción. En este caso, ¿quién es? El niño, ¿verdad? Se compró un perro caliente, va a ser el sintagma verbal. ¿Por qué? Porque aparte de que es un predicado, nosotros busquemos el núcleo del verbo. ¿Dónde está? Está compró, ¿verdad? Y está también caliente. Entonces vemos que hay verbos y están en el predicado, entonces hay un núcleo verbal, por lo tanto a eso se le llama sintagma verbal. Luego el siguiente ejemplo, 2. El vecino está escuchando heavy metal. Entonces, ¿quién es el sintagma verbal? Obviamente va a ser el vecino, ¿verdad? Porque es la persona, animal o cosa, ¿verdad? En esa oración. Recuerde que el sintagma nominal es el núcleo del sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? El vecino, ¿verdad? Es un sustantivo común. Y el predicado, ¿quién es? Está escuchando heavy metal, ¿verdad? Y por lo tanto el predicado tiene un núcleo verbal. ¿Quién es? Escuchando, del verbo escuchar, ¿verdad? Y está, que es un verbo auxiliar. Entonces, por lo tanto, ahí se va a hacer sintagma verbal. Entonces, así sucesivamente podemos ir viendo, ¿verdad?, que no es algo del otro mundo, es algo muy simple y muy fácil. Por ejemplo, el ejemplo 7. El cazador tuvo piedad del cervatillo. Entonces, ¿quién es el sustantivo? El cazador, ¿verdad? Es un sustantivo común. Entonces, por lo tanto, ese es el sintagma nominal. Recuerde que el sintagma nominal es el núcleo del sustantivo, y usted lo identifica cuando se refiere al sujeto, persona, animal o cosa. Y el predicado va a ser el sintagma verbal, porque ese predicado tiene que tener un verbo, y a ese verbo uno le llama núcleo verbal. Entonces, ¿cuál es el sintagma verbal? Tuvo piedad del cervatillo. Entonces, tuvo es un verbo, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta que el predicado, ¿verdad?, es el sintagma verbal. Las oraciones están muy simples. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Por ejemplo, el número 8. Mis amigos y yo vamos al cine todos los fines de semana. Entonces,
¿Quiénes son los sustantivos? ¿Quién es el sujeto? Mis amigos y yo. Entonces, por lo tanto, se convierte en un sintagma nominal. Y el predicado, vamos al cine todos los fines de semana, se convierte en un sintagma verbal porque tiene el núcleo del verbo, que es vamos, del verbo ir, ¿verdad? Solo que está conjugado. Entonces ahí nos damos cuenta que el sintagma verbal siempre va a estar en el predicado, porque en el predicado va a haber un núcleo, un verbo al que nosotros le llamamos núcleo del verbo. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengamos, siempre vamos a estar, ¿verdad?, haciendo ejercicios juntos en nuestras clases en vivo para que estemos resolviendo cualquier duda que tengan. Entonces, yo me despido de ustedes y nos veremos en la siguiente clase.